Hoy hablaremos sobre Costa Rica en foros multilaterales. Un foro es un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre distintos temas de interés para un grupo. Tal es el caso de los foros multilaterales en los cuales se discuten temáticas como la promoción de la paz, la migración y refugio, los derechos humanos, la salud, el medio ambiente y la innovación científica y tecnológica, entre otros. Los países que forman parte de estos foros reciben múltiples beneficios que van desde capacitaciones y recursos hasta la posibilidad de promover y liderar iniciativas para el desarrollo de las naciones. Es por ello que resulta de suma importancia formar parte de estas iniciativas. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña desde Ginebra Catalina de Bandas Aguilar, embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Catalina, sea muy bienvenida a Conciencia. Agradecemos mucho el espacio de su agenda para atendernos desde Ginebra, Suiza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor rector, y a toda la audiencia de Canal 15 y de Conciencia. Muchas gracias. Hablar de foros multilaterales. ¿Qué entendemos, señora embajadora, por foros multilaterales? Bueno, pues un foro multilateral es aquel en donde hay muchas partes, en donde tenemos muchos agentes y en general hablamos de todos los países, como en los foros de Naciones Unidas, en donde están pues, el foro multilateral más grande, donde hay más de 193 países. También tenemos foros multilaterales regionales, por ejemplo, podría ser el de la OEA, pero en principio es un lugar, un espacio en donde se reúnen varios países a discutir temas de interés común y ojalá a tomar decisiones que nos afectan y nos ayudan a todas las personas. Hablemos un poquito de antecedentes. Coméntenos sobre orígenes, distintas ediciones de estos foros, Catalina, por favor. Bueno, básicamente esto viene de la mano de la historia de las Naciones Unidas, ¿verdad? No me voy a ir demasiado para atrás, pero después de la Primera Guerra Mundial se constituye la Liga de Naciones, que es un primer intento por, aprendiendo de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial, pues por traer a todos los países y tratar de discutir sobre temas sobre todo de paz, de desarme y de ver cómo conjuntamente se podrían construir soluciones para una reconstrucción a partir de esa guerra. Lamentablemente después hubo la Segunda Guerra Mundial y tuvimos que pues repensar un poco y a partir y después de la Segunda Guerra Mundial es que ya nacen las Naciones Unidas como el foro multilateral por excelencia. ¿Qué papel ha jugado particularmente Costa Rica en estos foros multilaterales? Bueno, el papel de Costa Rica es bastante destacado en los foros multilaterales. Lo primero hay que decir, Costa Rica se unió a las Naciones Unidas desde sus inicios, ¿verdad? Somos miembros fundadores de las Naciones Unidas y como un país sin ejército, que promueve la paz, que promueve la democracia, pues el sistema multilateral ha estado, sobre todo el de Naciones Unidas, directamente o estrechamente vinculado con nuestros principios país. Entonces Costa Rica impulsa y defiende dentro de estos espacios de discusión las ideas de el desarme, la paz, la neutralidad, el avance de los derechos humanos, por supuesto, y generalmente, aunque somos un país muy pequeñito, sí somos un país muy respetado porque tenemos una trayectoria que nos permite pues exponer que las cosas son posibles de formas alternativas, sin conflicto, respetando los derechos, etc. Yo quiero que nos ayude a resaltar la importancia para Costa Rica y su participación en estos foros. Hablemos de beneficios, Catalina. Claro, esa es una pregunta muy importante, don Gustavo, porque realmente muchas veces, y ese es el comentario general de la gente, ¿de qué nos sirve a nosotros que haya alguien en Ginebra, estos embajadores que pasan todo el tiempo ahí en viajes y estas discusiones que son tan lejanas
a lo que nosotros vivimos como comunidades, bueno, lo que me pasa a mí como una mujer o como un trabajador o como una persona que está ahí batallando día a día para sobrevivir. Bueno, pues resulta que yo por lo menos soy una gran convencida de que las discusiones y los avances que se logran a nivel multilateral benefician directamente a la gente. Es decir, nosotros discutimos, se negocian tratados de derechos humanos que al final son los que hacen, por ejemplo, que las personas con discapacidad tengan mayor acceso, que las personas migrantes tengan mejores condiciones de vida, que los trabajadores y las trabajadoras tengan sus derechos laborales, sus vacaciones, el pago de cesantías, de horas extra, que tengamos avances importantes en materia de ciencia también y de tecnología. Todos estos, por ejemplo, ahora que acabamos en el seno del Consejo de Derechos Humanos, que es parte de Naciones Unidas, aquí en Ginebra, de aprobar una resolución que reconoce el derecho al medio ambiente sano, limpio y sostenible. Y eso desde luego que tiene un impacto enorme, sobre todo con la crisis que estamos viviendo ahora, donde todas las naciones tienen que asumir que como personas tenemos un derecho a vivir en un espacio limpio, un espacio sano, un ambiente que respete la biodiversidad. Y entonces, bueno, es ese tipo de discusiones y de peleas, si lo puedo decir, de luchas que damos desde lo multilateral, en donde Costa Rica jugó un papel fundamental para la adopción de esta resolución, pues esperamos y yo estoy realmente convencida, siempre tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. ¿Capacitaciones ayudan a capacitar, digamos, personas de cada uno de los países miembros? Claro, porque ¿qué es lo que pasa cuando se discute nuevamente? Vamos con el ambiente sano. Una vez que se discute, se aprueba, empieza un proceso de apoyo para que los estados puedan avanzar, para que los países, los gobiernos puedan domesticar esa nueva disposición, esa nueva decisión. Entonces, sí, el sistema de Naciones Unidas inicia un proceso junto con los gobiernos para capacitar, para generar conciencia. Se empieza a desarrollar planes, programas, políticas públicas y se empieza sobre todo a dar visibilidad a temas que de otra manera no serían visibles. Entonces también cuando hay situaciones graves que nos afectan directamente como comunidades, pues esos temas se discuten. Bueno, hay una crisis migratoria en la región centroamericana, cómo podemos hacer para atender esa crisis de la mejor manera para que las personas que viven en esos países y también las personas que están transitando puedan gozar de mejores condiciones, que no evitar tensiones, etcétera. Y ahí el sistema hace muchísimos esfuerzos para trabajar con las comunidades y apoyarlas. Y eso a nosotros, desde luego, como país nos importa mucho, tener la presencia del Alto Comisionado para los Refugiados o la Organización Internacional para las Migraciones en el país es muy importante. Desde luego. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Lo que se discute a nivel internacional en los foros multilaterales tiene un gran impacto en el desarrollo de políticas públicas en cada país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Catalina de Bandas Aguilar, quien es la señora embajadora de nuestro país ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Para terminar, lo que comentamos en el segmento anterior, Catalina, recursos. ¿Cada uno de los países recibe recursos propiamente de estos foros? Bueno, en mayor o menor medida, dependiendo desde luego del nivel de desarrollo de cada país, ¿verdad? Desde luego que el sistema se financia de contribuciones de todos los países. Costa Rica contribuye de acuerdo con sus posibilidades y desde luego los países más ricos y más grandes del mundo, perdón, contribuyen también para financiar ese sistema y de ahí sí hay una esfuerzos de asistencia y de cooperación técnica
para con los países según su nivel de necesidades y según el área de necesidades. Entonces, desde luego que sí, hay muchísimos proyectos. La presencia de las organizaciones en el país, en los diferentes países, ya significa que el sistema está poniendo recursos en ese país, ya sea recursos humanos, recursos financieros, recursos técnicos, y se supone que es una inversión mancomunada que hacemos entre todas las naciones para apoyar a quienes más lo necesiten en los momentos que más lo necesiten y en las áreas que más se necesiten. ¿Qué organismos y temáticas se atienden en estos foros? Yo sé que son varias, pero podemos cubrir algunos. Por ejemplo, la OMS. Sí, bueno, en Ginebra hay muchísimos organismos, pero uno de ellos que tiene una vigencia total en esta situación pandémica que estamos enfrentando es la Organización Mundial de la Salud, que ha jugado un papel muy importante no solo con los mecanismos como el mecanismo COVAX o el mismo mecanismo que se impulsó desde Costa Rica, que es el CETAP, y luego podemos conversar un poquito de eso, sino pues dando apoyo y lineamiento a todos los gobiernos y a todas las comunidades sobre cómo tenemos, cuáles medidas hay que tomar, qué información tenemos que tener sobre la salud, sobre la pandemia, sobre el virus, qué medidas de protección, certificando qué medicamentos o qué intervenciones, qué terapias se pueden utilizar, que sean seguras para la vida y para la salud humana. Entonces, bueno, la OMS, yo creo que en este momento la gran mayoría de la población del mundo conoce al doctor Tedros, que es el director de la organización, que ha estado al frente de la lucha de la pandemia, y desde luego que Costa Rica tiene una relación estrechísima con la OMS, gracias también al sistema de salud tan fuerte que tenemos en el país y que se ha beneficiado muchísimo de los lineamientos de la OMS. La OIM. La OIM es la Organización Internacional de las Migraciones, es una organización que por mucho tiempo multilateral, que no fue parte de Naciones Unidas, eso también es importante decirlo, no todo lo multilateral es Naciones Unidas, pero esta organización ahora es parte del sistema desde hace unos 2 o 3 años, si no me equivoco, y es una organización que apoya a nuestro país fundamentalmente para dar seguimiento a la situación de las migraciones en Costa Rica. Muchas veces todas estas crisis, si hay un cierre de fronteras, si hay un incremento en el número de migrantes que no están absorbidos en Costa Rica, porque bueno, Costa Rica tiene una migración también que ya es, digamos, natural y absorbida por nuestro país, pero cuando hay un flujo mayor, cuando vienen, ya sea porque hay un desastre natural o porque hay un cambio político importante en alguno de los países de la región y porque además somos un país de tránsito, cuando hay algún aumento en esa migración normal que nosotros podemos manejar, pues ahí esta organización está pendiente de ayudar y apoyar a desarrollarnos servicios y también ayudarnos a desarrollar políticas que nos permitan gestionar mejor esa migración, siempre tratando de respetar, como decía, los derechos humanos. En enero del año en curso, 2021, usted vino al país con un propósito claro de que las universidades públicas se involucraran con el CERN. Coméntenos brevemente, ahora en el siguiente segmento lo podemos desarrollar un poquito más. ¿Qué es esto del CERN y por qué su interés particular de esa participación de la Universidad Pública de Costa Rica? Bueno, muchísimas gracias. Yo, como usted sabe, don Gustavo, tengo una relación muy estrecha con la Universidad de Costa Rica, con el alma mater, siempre muy orgullosa de estar vinculada y muy consciente de la importancia que tiene el desarrollo científico en la vida de las personas y nuevamente en el bienestar. Entonces, cuando yo llegué a la misión, me di cuenta que existía un acuerdo marco con el CERN, que es este laboratorio científico en principio europeo, pero que también es una organización multilateral compuesta por muchísimos estados ya de todo el mundo, que, bueno, muchos de ustedes recordarán que se hizo famoso por su acelerador de partículas y por el bosón de Higgs, pues por los descubrimientos que se hicieron alrededor de estos temas. Y tenemos en Costa Rica desde hace más de 10 años un acuerdo marco con este laboratorio y había hasta ese momento
hemos tenido relación, pero una relación muy pequeñita, ¿verdad? Estudiantes o profesores que iban 2 meses o cursos de verano, interacciones muy puntuales. Y cuando nosotros entramos nos dimos cuenta que había potencial para hacer un acuerdo de colaboración mayor, o sea, para que Costa Rica, y nos dimos cuenta gracias a los científicos costarricenses que ya están en el CERN por distintas razones, no necesariamente vinculados con una universidad nacional, nos dimos cuenta que había capacidad humana en Costa Rica, que los investigadores y las científicas costarricenses tienen suficiente capacidad como para aportar en los proyectos de investigación del CERN. Sí, permítame hacer una pausa porque esto me interesa sí. mucho que quede bien desarrollado en el siguiente segmento. Ya regresamos. El sistema de Naciones Unidas ha hecho esfuerzos por mejorar sus marcos de acción para la inclusión y participación de personas con discapacidad. Estamos conversando con Catalina de Bandas Aguilar, embajadora de nuestro país ante las Naciones Unidas, sobre Costa Rica en foros multilaterales. Estábamos hablando del CERN y la participación de las universidades públicas ante una decisión reciente por parte de CONARE. Adelante, Catalina. Sí, Gustavo, la verdad es que yo estoy muy contenta porque, como usted decía, en enero del año pasado, cuando tuve la oportunidad de conversar tanto con usted como con el señor Francisco González, rector de la Universidad Nacional, que también en este momento es el presidente del CONARE, pues yo les comenté sobre esta oportunidad y sobre el trabajo que estábamos haciendo con la Cancillería y con científicos costarricenses, a ver si se podía avanzar en un proyecto que permitiera que Costa Rica participara como un todo y contribuyera a estos proyectos de investigación que están en la cabeza del desarrollo mundial. Y bueno, desde el principio conté con mucha apoyo de parte de ustedes y felizmente el CONARE y los rectores de la Universidad de Costa Rica y yo creo que todos los científicos trabajaron muchísimo durante este año para lograr que al final hubiese este acuerdo, un acuerdo que va a permitir que Costa Rica sea miembro pleno del CERN y que los científicos, los investigadores y ojalá pronto las investigadoras también de Costa Rica puedan apoyar y participar en estos proyectos, no solo para aprender, sino para aportar. Y yo creo que eso es una cosa muy importante. Costa Rica tiene un nivel, y me lo decía el señor del CERN, no es que yo esté interesado porque me parece bonito tener a Costa Rica, sino porque sé que los cerebros y la capacidad humana que hay en Costa Rica no la podemos desperdiciar y que queremos tener esa capacidad dentro del laboratorio. Así que, bueno, muy satisfecha y esperando que a principios del año entrante ya podamos firmar formalmente el acuerdo de participación y que de ahí en adelante pues esto abra una nueva etapa para los científicos y científicas costarricenses. Que así sea. Usted mencionó el setup a propósito de la OMS y su relación con el COVID-19. Tal vez si desarrollamos un poquito esa idea, Catalina. Sí, bueno, el CETAP es una de las iniciativas más importantes que se han desarrollado y hay que darle crédito a la iniciativa del señor presidente Carlos Alvarado, que desde que inició la pandemia y también conjuntamente con el ministro de Salud, el señor Salas, que tuvieron la iniciativa y la visión de identificar que si no íbamos a trabajar conjuntamente, si no compartíamos la información de la investigación que se desarrollara para atender al COVID en terapias, en medicinas, en tratamientos, que no íbamos a poder avanzar, que necesitábamos un repositorio, un lugar en donde poner en común nuestros conocimientos, el conocimiento que se desarrollaba en los diferentes países,
y también open source, o sea, de una manera en donde podamos compartir nuestros derechos de propiedad intelectual, siempre voluntariamente y siempre reconociendo el trabajo de quienes inventan y quienes desarrollan estas tecnologías, estas medicinas, pero ponerlo en común para poder de manera más rápida asegurar que se produjeran esos medicamentos, que se distribuyeran esas terapias o estas innovaciones tecnológicas para enfrentar el COVID-19. Entonces, el setup ha sido y es una plataforma que ahora ya cuenta con más de 46 países. Tenemos ya las primeras licencias que han sido compartidas en la plataforma. Y en conversaciones con el doctor Tedros, él me decía, bueno, el setup va a convertirse en una herramienta para enfrentar no solo nuevas pandemias, sino para enfrentar otras enfermedades en las que vamos a necesitar compartir este tipo de información. Siempre hay desafíos, Gustavo, porque las empresas farmacéuticas no tienen mucho interés en compartir, pero creo que esa es una de las lecciones y bueno, que ya conocemos, pero que tenemos que seguir trabajando para que el deseo o la codicia de ciertas empresas no impida el disfrute del derecho a la salud de toda la población en todo el mundo. Así que, bueno, esa ha sido una iniciativa muy bonita, muy importante, a la que todavía tenemos que ponerle mucha atención para que logre alcanzar el pleno desarrollo que necesita. Ya, nos quedan 2 minutos y no quisiera terminar el programa sin hablar de mordeduras de serpientes, un tratado para la prevención de mordeduras de serpientes. Bueno, más que un tratado, lo que ha pasado, y gracias también a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Clodomiro Picado y en particular al doctor José María Gutiérrez, es que las mordeduras de serpientes se consideran ahora como una enfermedad tropical desatendida. Se logró, Costa Rica impulsó una resolución para que las mordeduras se les diera la visibilidad, porque realmente es una enfermedad, una condición, una situación que se da en lugares rurales, pobres, poblaciones que nuevamente a las empresas farmacéuticas no les interesa desarrollar medicinas o antídotos, que es lo que hace el clodomiro picado, porque no es muy rentable. Entonces, bueno, se ha hecho un trabajo muy importante, no solo para lograr que se considere como una enfermedad tropical desatendida, sino también para generar un programa de acción, para generar información global sobre cuáles son los desafíos que enfrenta la población en todo el mundo con estas mordeduras. Y la verdad es que eso es un trabajo clave que si no se hubiera hecho si no hubiese sido por la Universidad de Costa Rica y por el Instituto Clodomiro Picado. Lo que hay es una idea de hacer un tratado para la prevención de pandemias, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa que me encantaría poder conversar. También desde la OMS se estaría promoviendo un tratado internacional en ese tema. Señora embajadora, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo este espacio, como dijimos al inicio, de su apretada agenda. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, y a toda la audiencia de Conciencia, y a Canal 15, por supuesto. Muchos éxitos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, la invitada nos dijo: y se supone que es una inversión mancomunada que hacemos entre todas las naciones para... Bien, mancomunado es un adjetivo y se refiere a la unión de personas, fuerzas o recursos para alcanzar un fin común. Como señala la embajadora, el aporte económico de cada nación contribuye de manera conjunta a desarrollar los proyectos y dar asistencia y cooperación técnica en las áreas que más se requiera. También la invitada nos dijo que necesitábamos un repositorio, un lugar en donde poner en común nuestros conocimientos, el conocimiento que se desarrollaba en los diferentes países, y también open source, o sea, de una... Repositorio es un lugar donde se almacenan, conservan y comparten los datos de las investigaciones, con el fin de hacerlos accesibles a todas las personas que deseen consultarlos. El objetivo de los repositorios y los open source o fuentes abiertas es facilitar el acceso a la información. Es como una manera de comunicar públicamente, aumentando la visibilidad y la difusión de los trabajos de los investigadores. Esto fue
conceptos. Los invito a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.